con el tema de egos, de decir, no, aquí yo soy el mejor fiscalista y le gano porque la gano, ¿no? Sí pueden contratar a fiscalistas o abogados de alto nivel que se dedican día a día a ver cómo sacarle la vuelta a la ley. Pero lo que es defraudación fiscal, el delito. De verdad, la planeación fiscal, o sea, es para todos, está al alcance de todos. Si te apegas a esa lógica, vas a tener deducciones que puedes replicar mes a mes y que van a ser deducibles. Pero el gobierno también hace planeación. Pues la autoridad tiene todo el tiempo del mundo. Al final de cuentas, te comes el mercado porque vendes muy barato. Punto. No sirve para nada. Es una constante también que las personas digan, el tema contable, el tema fiscal, velo con mi contador, yo no sé nada. ¿Hasta qué punto como nosotros nos toca saberlo, estar enterados, específicamente este tema, precios de transferencia y demás, ¿no? ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias. Bienvenidos a una edición más de su podcast en Stratans Global. Ya la segunda edición de este. Antes de iniciar, quisiera tomar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes. En la primera edición tuvimos una muy buena respuesta, recibimos muchas dudas de ustedes, participación ahí, diferentes temas que abordamos. Les agradecemos mucho y por supuesto este podcast lo estamos haciendo para ustedes. En esta ocasión me permito presentar al licenciado Roberto Pérez Cota. Él es contador público internacional, licenciado de Derecho, además de que también es el director de la firma la que elaboramos todos nosotros, Stratans Pérez Cota. Licenciado, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Bien, vamos a abordar en este tema principalmente temas en materia fiscal, planeación sí, global, grandes empresas, sí, grandes capitales. Nos llamó sí, la atención, por eso estamos abordando estos temas, que recientemente se vinieron diferentes temas sobre este tema de la planeación global, los grandes capitales. Claro. Muchos medios lo han abordado de diferentes maneras, opiniones sí, de carácter personal, un poco sí, no tanto informadas. Entonces, nuestra sí, intención precisamente es que se aborde y que se toquen esos temas, principalmente, sí, como lo decíamos, la planeación sí, fiscal global. Entonces, sí, sobre esto, el más reciente tema que tuvimos fue el tema de la empresa Google, esta empresa norteamericana, pues de nivel global, de las más poderosas del mundo, sí, que tuvieron un tema con el offshore. Puntualmente este tema, ¿qué opinión le merece a usted? Ok, antes que nada, bueno, este tema se ha convertido en una especialidad de nuestra firma, una especialidad mía. El tema de Google, digo, no te voy a contradecir un poquito nada más. El tema sí, de Google ya tiene tiempo. Sí. El tema más reciente es el de Nvidia, pero realmente tienen un común denominador. Los beneficiarios de estas planeaciones, obviamente, son empresas de las más grandes que hay a nivel nacional, internacional, perdón. Entonces, las dos son de tecnología, sí, en distintos ramos. Una está mucho en la parte de la inteligencia artificial, sí, y Google, pues todo el mundo sabemos a qué se dedica. Entonces, decidí tomar este tema porque el Wall Street Journal, inclusive páginas de internet con información fiscal nacionales, tomaron el tema de Nvidia en el sentido de la magnitud del ahorro fiscal que tiene, tuvo o va a tener con una planeación fiscal internacional que acaban de implementar. Entonces, esto lo traigo a interés porque en 2018 yo leí una noticia similar, pero de Google. Es decir, la noticia era, Google ahorra más de 100 billones de dólares. Es una cantidad que varía según la página de internet que revises. Pero ese ahorro me generó como mucho impacto a mí en lo personal. Entonces, lo que hice fue investigar más sobre cómo lo habían hecho y ellos lo hicieron a través de instalarse en las Bermudas. Okay. Entonces, fiscalmente las Bermudas coloquialmente se puede conocer como un paraíso fiscal, que ya no se conoce así. Ellos no se identifican con esa definición. Ellos no son un paraíso fiscal. Si tú vas a Bermuda, te dicen, no somos paraíso fiscal. Sin embargo, dentro de nuestra legislación, ellos son un REFIPRE, un régimen fiscal preferente. Entonces, les voy a empezar a dar 2-3 datos medulares del cómo aprovechar estas jurisdicciones sin caer en las obligaciones restrictivas que te señala la ley de ISR, código y demás. Sí, ahí, licenciado, sí, me llama la atención porque, como usted bien dice, hay palabras sí, que viene la confusión para todas las personas sí, que las leen, porque
mencionaba unas páginas, unos diarios mencionaba la palabra ahorro Sí, y otros mencionaba la palabra evasión. sí, Entonces, sí. a ver, la gente que lee Sí, que estas sí, notas y se sí, entera, el punto sí, fino, ¿dónde está ahí, sí. no? O sea, Bueno, es que de hecho, si te pones a buscar, no, la definición de evasión, cuando ajá, no lo recuerdo ahorita de momento, pero tan fino, pero estoy casi seguro que la evasión como palabra no existe sí, en código, ni en ISR, ni en IVA, pero no sé si en la ley aduanera exista, que también es una disposición fiscal, pero lo que es defraudación fiscal, sí, es el delito. Entonces, esas páginas o estas publicaciones, inclusive la del Wall Street Journal, me llama mucho la atención porque sí se mete mucho la parte de la ética, es decir, bueno, posiblemente los mecanismos que usó NVIDIA en este caso, que es la que acaban de publicar, pueden haber sido legales, ¿sí? Sin embargo, no es ético. Entonces, esa es la parte que sí, se ha, que se, ha- que se ha vuelto, vaya, un punto de discusión el de si esto está al alcance de todos o no. sí. Es decir, ellos se aprovechan de que tienen mucho dinero o mucha liquidez y pueden contratar a fiscalistas o abogados de alto nivel que se dedican día a día a ver cómo sacarle la vuelta a la ley. Entonces, yo no creo que sea sacarle la vuelta a la ley, Sí, simplemente aprovechar lo que está ahí para que lo aproveches. sí. O sea, pagar lo que se tiene que pagar sin justamente eso, ¿no? O Conforme a sea, derecho, es decir, sí, eh, es por eso, voy a empezar a mezclar temas. Es de aquí donde yo voy a empezar a decirles el por qué toda la planeación fiscal es en base a partes relacionadas, o sea, en precios de transferencia. sí, Porque si yo ya estudié cómo más o menos lo hicieron y sí conozco cómo es la estrategia completa sí, de NVIDIA, por ejemplo, y de Google también. La de Google más todavía. sí, ¿Qué hacen ellos? Usan partes relacionadas. Eso es lo más básico del mundo. sí, ¿Cuál es tu parte relacionada más básica? La más elemental. Tu familia. La ley aduanera define que la relación consanguínea te convierte en parte relacionada. Tu hijo es tu parte relacionada, tu esposa, ¿ok? Tus sí, papás. Entonces, ¿cuál es la figura más vieja? Además del préstamo, que eso no es planeación fiscal. Para hacer una planeación fiscal patrimonial, obviamente la donación sí, entre línea consanguínea, sí, ¿no? O sea, parentesco consanguíneo, todo ese tema, ¿no? Es decir, los hijos, la familia, así de sencillo. sí, Eh, entonces, la donación obviamente es exenta, ¿sale? Entonces, así es como se hace una planeación inicial. ¿Y qué pasa si no tienes familiares con quién hacerla? Tenemos que te quedes sin elementos para hacer una planeación fiscal patrimonial. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué usas? El segundo eslabón de las partes relacionadas. El segundo eslabón de partes relacionadas o de tipo 2 son las personas morales. Yo hago una persona moral y a través de esa persona moral, obviamente, puedo hacer mi planeación fiscal y obviamente se convierte en parte relacionada mía y yo de la moral y empiezo a hacer mis planeaciones fiscales, pero conforme a derecho y obviamente con el amarre o con la consolidación o el palomeo de precios de transferencia, o sea, a valor de mercado, sí, respetando el principio de plena competencia. Ahora, eh, Google lo que hizo fue instalar una parte relacionada dentro compleja en las Bermudas. sí. ¿Okay? Ahí sí lo hizo Bacardi, Facebook, Coca-Cola. Pero el tema de NVIDIA lo hicieron a través de los hijos, se supone. Es lo que yo es lo que estoy estudiando. Ujú. Y obviamente, ¿qué usaron? Usaron un fideicomiso anglosajón, o sea, un trust. Este trust es la parte más, digamos que el soporte de la planeación, por decirlo así. Y es la parte que lo hace que supuestamente se separe o se convierta fuera del alcance de todos los demás contribuyentes o todos los demás gobernados o todos los demás obligados a pagar impuestos nacionales e internacionales. Porque dicen, bueno, esos documentos son muy especializados y redactarlos se convierte en algo muy costoso. Entonces, pero al final de cuentas, ¿qué es eso? Es papel. La planeación fiscal, el 99% de la planeación fiscal es a través de papel, nada más. Sí, No porque queramos. Nosotros vamos a una jurisdicción y yo voy y investigo y leo sus leyes y yo adopto lo que ellos dicen que puedo o no puedo hacer. Pero yo no llego e invento el juego, pues. Yo uso lo que los monitos del juego o las reglas del juego, yo las uso a mi favor. claro, las reglas ya están y ya Así es, están. sin caer en simulaciones. Sí, La simulación es lo que todo ha venido a entorpecer. sí, ¿Sí? Y la simulación burda. Ahorita voy a entrar un poquito más a los niveles de simulación que yo leo. sí, Entonces, en ese tipo de jurisdicciones, bueno, realmente
todo se rige a base de la sustancia económica. ¿Y tú qué haces? Bueno, ya te instalas en esas condiciones, empiezas a aprovechar los elementos que ahí te dan, pero todo es papel. A lo que voy, al ser todo en papel, está al alcance de todos, pues, porque es replicable todo, pues. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve costoso? Es la sustancia económica. No es lo mismo que yo quiera instalarme en una jurisdicción offshore como una cautiva, que ahorita vamos a hablar, Sí. como una sociedad que hace propiedad intelectual, una que sea de servicios, alguien que se quiera dedicar a vender productos tangibles. ¿Por qué? Porque cada una te va a dar requisitos de sustancia económica diferentes. Ahora, esto es lo que sí te saca el alcance de cualquier operación. Claro. Para la empresa de servicios, como en nuestro giro, la sustancia económica es muy bajita. Es decir, la sustancia económica en México está conocida como la sustancia económica para efectos de deducciones fiscales. Es decir, yo te doy una operación y quiero ver si tiene sustancia económica, si no, no es deducible. Sí. O sea, que busque, tengo un propósito de generar ingresos, más o menos, ¿no? Entonces, pero a nivel internacional la sustancia económica es la base de todo. Hay sustancia económica bancaria, no, perdón, vamos en el orden. Sustancia económica corporativa. La corporativa es yo llego a constituir una sociedad y si es de servicios, te van a decir, ok, ¿quieres hacer una empresa de servicios? Tienes que tener mínimo 2 trabajadores, una oficina de 2x2, tantas computadoras y tener mínimo otros 2 empleados que sean de aquí, de este país. Esa es sustancia económica corporativa. Tú vas a ir a un banco para sacar cuenta bancaria, te van a decir, tienes que tener sustancia económica financieramente hablando. Y ahí se van más a la parte también personal. Así que tengas algo en activo ahí comprado, un terreno, por ejemplo, que te dé sustancia a donde estás viviendo, a donde vas a incorporarte. Y la última, la sustancia económica fiscal, ¿no? Que sí persigue a nivel internacional el que hagas operaciones nada más con fines fiscales, sino con el fin de conseguir un ingreso, o sea, es decir, operar un negocio en marcha. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es lo que realmente es la base de planeación fiscal internacional, pero está al alcance de todos. Lo que lo diferencia son los requisitos de sustancia económica dependiendo del giro al que te quieras dedicar. Hacia allá iba mi pregunta, licenciado, porque hablamos también de esas grandes planeaciones, esas empresas, como las acabamos de mencionar, pero de verdad la planeación fiscal, o sea, es para todos, está al alcance de todos, Sí, o sea, claro, empresarios desde una pyme hasta una gran empresa. Sí, porque de hecho nosotros tuve la experiencia de instalar una sociedad en las Bermudas y ahí te vas dando cuenta de los elementos que necesitas. Sí. La única empresa que yo vi internacional instalada con un edificio es Bacardi, la única. Pero ahí está Facebook, Google, y ellos no tienen un edificio construido. Recuerden que en lugares como Bermuda, todas las islas del Caribe, las islas pequeñas, lo que más vale, lo que más te van a tasar o ponerte impuestos es la tierra, es lo que menos hay. Sí. Entonces, imagínense qué caro sería, no hay ni espacio para que las grandes empresas pongan su propio edificio. Bacardi sí lo tiene, pero así lo decidieron por lo que ellos hacen, que es algo tangible. Claro. Sin embargo, Google no tiene su super oficina, Coca-Cola no la tiene, o sea, no nos vas a ver ahí. Sí. ¿Qué hace? Pues tienen una sustancia económica pequeña, pero toda su planeación es en papel. Claro. Es ahí, si es en papel, pues obviamente que ese documento se puede replicar y lo puedes tener, es nada más saber cómo documentarlo. Sí. ¿Sí? Todo esto toma relevancia, licenciado, porque hablamos de estas empresas, pero también detrás de las empresas o en las empresas están pues, las personas que las manejan, ¿no? Y en el caso, Jen Su Huang, el dueño, pues, el accionista mayoritario de NVIDIA, que pues esa persona, pues que muchas veces ha sido señalado y por el tema de cómo maneja lo fiscal. Arriesgado. Arriesgado, exactamente. Y principalmente porque su empresa, que son semiconductores, ha estado, pues ya tuvo acercamientos precisamente en el estado de Jalisco para hacer una instalación grande aquí en el estado. Entonces, hemos escuchado, o al menos en lo personal he escuchado, pues, organismos o gobiernos de todos los niveles que hablan de sustentabilidad, de energía, de toda la parte para que venga un gran capital, ¿no? Pero también esa parte, en lo fiscal, como que no se aborda mucho o no se toca mucho, pero es muy importante también para una empresa de ese nivel, pues el tema fiscal dentro del país, ¿no? Claro, totalmente. Vean, yo lo que me he dado cuenta, y se los he enseñado a ustedes, a los que son parte de mi equipo, o han formado parte de mis equipos o grupos, sesiones de estudio, es que mientras hacemos parte de la OCDE, vamos a tener los países hermanos de la OCDE o los países miembros de la OCDE, vamos a tener las mismas bases y la misma lógica fiscal general. Sí. Los impuestos son iguales aquí
que en la mayoría de los países internacionales. O sea, realmente no hay mucha variación. Más allá de impuestos muy especiales en los estados de cada país, ¿no? ¿Qué voy con esto? Se vuelve muy repetitivo todo. Sí. O sea, lo que tú vayas a ver en compilación fiscal aquí la vas a ver en Estados Unidos. Es algo muy básico. ¿Por qué? Te pongo, por ejemplo, lo que me consta que se hizo en esa planeación de NVIDIA es donaciones, ¿sí?, entre partes relacionadas, crear tu propia donataria para sacar flujo de efectivo. Y ahorita me voy a meter a esos dos tipos de planeaciones. Y por ahí había una tercera, también muy sencilla. Los criterios. ¿Sí? Había planeaciones fiscales en México, que es lo que supuestamente se hizo en Estados Unidos. Es decir, yo voy con la IRS y le hago una consulta. Y en esa consulta le digo, puedo mover dinero del punto A al punto B y del C al D y después hacer un amarre con esta figura fiscal. Y la IRS, al igual que el SAT, si le haces esa consulta te va a contestar. En el pasado se suponía que tú hacías una consulta en México, en el SAT, y te confirmaba tu planeación, es decir, tus pasos a seguir. Es decir, si yo le mando este dinero para acá y después lo regreso a otra parte relacionada, eso puede ser deducible o no es deducible, o si es ingreso para la parte A o la parte B. Okay. Y te contestaban. Si te contestaban que sí, o sea, que sí puedes hacer lo que tú querías hacer, pues ya tenías una planeación fiscal blindada. Sí. Porque si te venían y te revisaban, decían, no, es que tú ya me dijiste que sí lo podía hacer. Supuestamente, NVIDIA hizo eso mismo con el IRS, o sea, hizo una consulta, la cabildearon, obviamente es algo natural, y la obtuvieron a favor. ¿Sí? Se acabó. Sí. Entonces, o sea, no es... No, de lo que se duelen los demás, son competidores o publicistas o quien sea, pues se quejan de lo mismo que toda la vida, o sea, que porque ellos no lo hicieron, pues, sí, pero pues obviamente ellos no arriesgaron para hacerlo. Exactamente. No le metieron el tiempo de investigación. Sí. Entonces, sí, adelante. Dime. Y totalmente, sí. Y hablando de este tema, hemos mencionado mucho, sí, parte relacionada y precio de transferencia, ya, sí, volviendo un poco a lo que sí, hacemos nosotros. Ahí en el tema de precio de transferencia, nos hemos topado mucho que los clientes, las personas en general, sí, no están empapados de ese tema, no, sí, lo saben. Entonces, sí, es una constante también que, sí, las personas digan, el tema contable, el tema fiscal, velo con mi contador, yo no sé nada. Entonces, es una obligación, porque pues, está dentro de la Constitución, la tributación, el apoyar al gasto público, sí, sí, pero hasta qué punto, como nosotros nos toca saberlo, sí, estar enterados, sí, específicamente este tema, precios de transferencia, sí, y demás, ¿no? La obligación de contribuir al gasto público, y ya está, a mi punto de vista, una redacción ya que ya merece atención, sí, porque nada más te respeta la proporcionalidad y la equidad, pero no te menciona hasta qué punto se puede extender la legislación de tasarte o, señalarte tasas elevadas de impuestos. Sí. Vámonos al tema rápido, así, el tema de dividendos, ¿no? La sobretasa del 10% y es el factor de 1.4286 y se fueron al amparo y dijeron que era proporcional equitativo. Está bien, es proporcional equitativo, pero es excesivo, o sea, llegas a cobrar casi el 50% por un dividendo. Sí. Entonces, la proporcionalidad y la equidad y es un principio que, en mi opinión, merece que se extienda en la Constitución para proteger más al gobernado. Y vamos al precio de transferencia. El precio de transferencia realmente es una medida internacional de la OCDE, de los pilares del BEPS también, pero que obviamente viene a permear en operaciones nacionales que antes nada más era para lo internacional. Esta parte, en mi opinión, es lo que hay una confusión cuando yo hablo de precio de transferencia. Todo el mundo me dice, es un estudio. Sí, esa es la obligación de documentar tus operaciones a valor de mercado. Claro. Y utilizas un método, 179 o 180 de la ley de renta, y ya te vas. La obligación es determinar ingresos acumulables y deducciones autorizadas de operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado. O sea, como si lo estuviera celebrado entre partes independientes. Sí. Entonces, esta obligación de determinar ingresos y deducciones a valor de mercado ya te genera una obligación de documentar esa determinación, sí, con el estudio de precios. Pero la materia de precios es una materia grande, o sea, no nada más... El estudio es un puntito nada más dentro del universo que hay. Puede ser que sea una ciencia, ¿no? Como tal. Es correcto, así la veo yo. Sí. ¿Pero por qué? Porque todos son precios, o sea, todo tiene un precio. Sí. Vámonos a un tema de que por qué precios es todo ya, y de transferencia, pues es cualquier operación transferida. Claro. Es decir, vámonos al tema del como... Sí.
el comodato. Sí. El comodato es una operación gratuita. Sí. Sí. Es no onerosa, ¿no? Como Sí, dice. ajá, ciertamente. Sí. Si yo te entrego mi inmueble de comodato. Sí. Sí. Ok. Para ti es gratuito. Sí. Civilmente o mercantilmente hablando, pero fiscalmente tú tienes su ingreso y lo tienes que acumular. Exacto. Yo tengo una deducción no deducible, una erogación no deducible. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso tiene un precio de transferencia, pues. Sí. Eso tiene un valor en el mercado. No puede ser gratuito fiscalmente, pues. Sí. Fiscalmente tiene un precio, tiene un valor, tiene que estar facturado y tiene que estar acumulado el beneficiario. Fiscalmente no puedes tener nada gratis. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la autoridad, obviamente, el gobierno quiere que se recaude más y que no se simulen operaciones de ese tipo, donde hay un beneficio. Hay quienes se lo llevan todavía más, hay quienes deducen y no acumulan. Están totalmente erróneos, ¿no? Claro. Y hay quienes nada más no deducen y tampoco acumulan. No deduces y tú acumulas. Entonces, ¿pero por qué? Por los precios de transferencia. Entonces, esa materia es, en mi opinión, la que observa todas las operaciones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un socio dentro de una sociedad, de una persona moral, y siempre van a haber operaciones que se celebren entre ellos dos. Más allá de las empresas que tengas configuradas para tener operaciones favorables, ¿no? Sí, las partes de relaciones que Es decíamos, correcto, ¿no? sí. Sí. Que tú creas empresas, más de 2 empresas, y las uses ¿para qué? Para tener beneficios. Claro. Sí, y digo, este tema Sí. da para mucho, como usted bien decía, pero quisiera abordar uno Sí. más que tiene parte de, Sí. que es el de las sociedades cautivas. Claro. Que también es un tema que normalmente no se aborda mucho, o sea, no se investiga mucho, pero es un tema sumamente relevante, ¿no? Sí. ¿Por qué no se aborda mucho? Porque el mercado es muy pequeño. Sí. O sea, yo no lo tengo como, o no lo tenemos como un producto que se lo señalemos como que lo vendemos. Sí. Lo usamos para nosotros en algunas ocasiones, pero realmente el mercado es muy pequeño. De hecho, lo usan los gobiernos. Es un tema de reaseguros. En las Bermudas se da muchísimo. Sí. Y es un esquema palomeado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Yo creo una sociedad cautiva con sus requisitos de sustancia económica, puede ser en las Bermudas o en otro lugar, y todos los riesgos que tengo yo, todas las pólizas de seguro que yo tengo, es decir, supongamos que tú compras 20 millones de pesos en pólizas de seguro, no sé, pueden ser, imagínate algo como asegurar tu carro. Unas grandes flotillas de Sí, empresas, exactamente, ¿no? sí. Entonces, pero nunca chocan. Entonces, tú erogas y gastas, pero realmente nunca lo utilizas. Sí, sí, sí. Entonces, tú lo puedes reasegurar a través de ese riesgo de una empresa cautiva. Entonces, tú te mandas dinero de la bolsa derecha a la bolsa izquierda en otra jurisdicción y obviamente haces un fondo, una reserva para con los que sí lleguen a ocurrir. Pero obviamente los que no, te los quedas tú en la bolsa y tienes una empresa que te va a apoyar a solventar el riesgo real completito. Entonces, es una estructura muy compleja, es deducible el gasto, no pierdes liquidez y además estás cumpliendo con controlar el riesgo de esas contingencias que en algún momento pudieran pasar. Ahora, el tema más interesante de esto es que si yo tengo, voy a usar, voy a usar el tema de la marca. Un término, una marca. Voy a usar el tema de los intangibles en el tema de la marca, lo más viejito, Ok. ¿no? Lo más fácil de entender. Sí. Porque todo el mundo cuando habla de intangibles se va a la marca. Supongamos que tu marca vale 100 millones ahorita. Y si tu marca vale 100 millones de pesos o 100 millones de dólares, y yo llego con GNP, bueno, una aseguradora conocida, o AXA, ¿no? Que está en las Bermudas, el reaseguro está en las Bermudas, y dices, oye, quiero asegurarte el valor de mi marca. Quiero que me des una póliza por si algo pasa y yo me voy a la quiebra o tengo un escándalo o lo que sea y que mi marca siga valiendo, y si no, tú me indemnizas, tú me pagas. Sí. ¿Ok? Como si chocara mi coche, tal cual. Sí, es la sí. misma lógica. No lo hacen, pero sí las empresas cautivas lo pueden hacer. Sí. Aquí voy, con esto podemos asegurar el valor de nuestros activos intangibles. ¿Qué sucede? Empresas petroleras que tengan patentes, empresas eléctricas que tengan algún secreto. Bueno, Pues industrias alimenticias de mundiales que tengan las patentes de sus de productos, sus semillas, ¿no? Sí. De todos aditivos que usan. Sí. Bueno, ¿qué sucede si se pierde el mercado? Que nadie te va a asegurar en México ese valor de ese intangible. Te lo pueden asegurar a través de una cautiva. Entonces, nosotros ya estamos metiéndonos en el tema de reasegurar o controlar los riesgos de perder valores intangibles. Entonces, para que vean que sí somos realmente personas que sabemos el tema de fondo, pues. Sí, sí. No nos metemos con temas de capital intelectual y ese tipo de temas, o sea, porque no son más que un No crédito encajan comercial. tanto, ¿no? Sí. No, es que esos productos nada más son créditos comerciales. Ok. Sí, es un crédito mercantil.
y es no deducible. Entonces, o sea, lo venden mal, lo hacen mal, pero bueno, eso sí es los temas son de veras, o sea, son realmente pensados, elaborados, conocidos, fundados, con sustancia económica y todo lo demás. Ahora, todo esto pues nos lleva obviamente a tener operaciones, ¿sí? Capacidad de operaciones de alto aprovechamiento, digámoslo así, donde realmente no dejas a un contribuyente pagando 0 pesos y ahorrándose los billones que aparecen en las notas. Sí, sí, sí. Vamos siendo claros. ¿Sí? Esto parecía hasta una operación entre el gobernado y el gobierno, ¿no? Yo recaudo y yo pago. Sí. Pero es una negociación. O sea, al final de cuentas, hay mesas de negociación con los contribuyentes. ¿Pero por qué? Porque la autoridad, el SAT se ha vuelto muy, muy, muy generoso en el sentido de hace condonaciones de créditos fiscales. Si haces un pago hasta el 50%, un ejemplo, ¿no? Sí. Han habido ahorita de un crédito, no, de un estímulo fiscal, sí, en este año a todas las que tengan menos de 35 millones. ¿Para qué? Para que con ciertas condiciones puedas pagar adeudos. Y te dan oportunidad de autocorregirte antes de llegar a esas instancias, Entonces, ¿no? ¿qué te está diciendo la autoridad entre líneas? Queremos recaudar, no queremos tener contiendas contigo. Sí. A lo que voy, tú sabes que empresas como Google, Nvidia, no tienen el 1 a 1 con el IRS con las secretarías encargadas de recaudar en cada país donde tienen presencia. La respuesta es que sí. Entonces, si se ahorraron 100 billones, es porque van a recaudar una cantidad impresionante seguro. Sí, sí. O sea, es un movimiento seguro, ¿no? Yo no digo que son acuerdos, sí, pero soy yo que sí, que no van a pasar desapercibidas esas operaciones. Entonces, sí, hay pláticas donde te digo, yo voy a hacer esto, está bien, pero todo esto de acá es algo que yo también voy a contribuir, no es algo que te voy a recaudar yo seguramente. Sí. Es decir, ninguna autoridad te va a dar esos aprovechamientos nada más porque sí. Sí. Son acuerdos realmente, yo pienso, no que sean acuerdos extrajudiciales ni nada, al contrario. Es decir, tú tienes estas partidas de ingresos, te detecto estos ingresos, sobre esto me vas a pagar, esta parte sí te podías hacerlo esto, pero en tantos años me vas a pagar sobre estas bases. No es nada más tan estático decir, se ahorró 100 hay margen billones. De negociación, ¿no? Sí, o sea, no decir, se ahorró 100 billones y ya se acabó. No, esto no funciona así. ¿Qué país creen que va a suceder así? Al contrario, no van a dejar ir así. Mi opinión es que siempre es de diálogo. Pues, sí. ¿Qué te dice? Si en Estados Unidos sucede, en México con más razón. Sí. O sea, la apertura al diálogo tiene que ser el sí o sí de la planeación fiscal. Sí, tal cual. Porque justamente cuando llegas a esas instancias con la autoridad es porque quiere entender qué pasó en ese movimiento, qué pasó en esa instancia de por qué se hizo ese movimiento. ¿No? Así es. No nada más es, te viene una sanción porque no, o sea, te escucha, quiere entenderte, sí, y ahora sí ya se entiende el movimiento, ¿no? Es que la autocorrección en México, sí, o sea, es una etapa que todo el mundo desaprovecha, su mayoría, sí, y te dicen los clásicos abogados, yo también soy abogado, también he litigado, y la abandoné. El litigio, sí litigar bien, yo aprendí a litigar en materia fiscal, sí, de un exsecretario de acuerdos de muchos años aquí en Jalisco, entonces le sé muy bien. Claro. Sí, la esencia sigue siendo la misma, pero ya no creo que sea lo correcto. O sea, realmente tenemos que atender al diálogo con la autoridad. La etapa de autocorrección debe ser una etapa también dentro de tu proceso, ¿sí? Claro, de declaración de impuestos. Entonces, y no caer con el tema de egos de decir, no, aquí yo soy el mejor fiscalista y le gano porque la gano, ¿no? Sí. Porque pues, la autoridad tiene todo el tiempo del mundo, al final de cuentas, de volverte a iniciar otra fiscalización y seguir una contienda y tras contienda, que bueno, al final de cuentas a nadie le conviene. No, y para la autoridad, imagínate tantas contiendas que puede tener en el país, sí, pues también no le da la vida. Fíjate, ahí te va. Yo sacaba un cálculo una vez. Hicimos un cálculo hace años, ¿sí? Un amigo y yo, bueno, un ex amigo y yo, y empezaban las facultades de gestión, ¿no? La facultad de gestión son los algoritmos, es decir, sí. Detecto diferencias entre tu declaración y tu facturación, tal cual. Y la facultad de comprobación es la de visita domiciliaria, revisión de gabinete, electrónicas y demás. Pues la facultad de gestión empezó bastante duro con la inteligencia artificial y los algoritmos del SAT decían, mira, yo detecto esas diferencias, autocorrígete, ¿no? Sí. Dice, bueno, decía yo,
supongamos que todos están mal, pero supongamos que todos nos autocorrigimos por $1,000, debieras o no debieras, ¿no? Nada más porque sí, por hacerle caso. Sí, por para pagar. evitar el problema, ¿no? Sí, Decirlo sí, así. bueno, te detecto, tienes diferencias de tanto y pagas 1,000. Si todos los contribuyentes que recibieron esas invitaciones lo pagaran, el SAT recaudará, recaudamos arriba de los 1,000 millones en un día sin hacer un solo movimiento. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que la autoridad se ha dado cuenta. Es por eso que casi no deben de haber contiendas ahorita actualmente. ¿Qué significa esto? La autoridad te dice, yo quiero recaudar ahorita. ¿A qué te lleva eso? Que la autoridad está, como cualquier negocio, necesitando liquidez. Claro. Entonces, si yo te detecto 100 millones de diferencias, ¿okay? Bueno, eso me lleva a una contienda a lo mejor de 3 años, a lo mejor la pierdo, pero si me pagas el 40%, el 50%, no sé ahorita cómo esté el beneficio, bueno, ya recaudo 50 millones o la cantidad que sea para el día de hoy. Sí. ¿Sí? Entonces, tú también te puedes evitar ese problema. Sí. Sí, justamente hace poco hubo un tema ahí que generó mucha pues, duda con la gente, Sí. que la autoridad emitió cartas de invitación Sí. a diferentes contribuyentes, que esto a su vez pues generó alarma, porque bueno, que tú Sí. son tributarios, te llegue una carta de invitación, pues Sí. eventualmente te generas una alarma, ¿no? Sí. Pero simplemente fue como para pues, que la gente tuviera como ese, vamos a decir, una actualización de que si no tenía su firma, que si no, o sea, distintos datos que no necesariamente tenían que ver con un tema que estuvieras infringiendo, ¿no? Sí, Entonces, con adeudos. exacto, Sí. con adeudo. Entonces, fue algo que a su momento llamó mucho la atención. Sí. Y hablando de este tema, digo, Sí. ligándolo un poco más y que algo que nos encontramos o nos enfrentamos constantemente, es el tema, no sé si la palabra sea miedo o un tipo de incertidumbre, con el tema de la deducción como tal. Entonces, Sí. a ver, la autoridad dentro de su ley de ISR Sí. te dice, ¿no? Es el Sí. manual de la Sí. deducción. Entonces, Sí. no decir que está bien, que está mal, simplemente lo que esté dentro del margen de lo que te marca la autoridad, pues es lo Sí. que tú puedes hacer, ¿no? Claro. O sea, ahí, o sea, no hay mayor Estás complicación. hablando del estrictamente indispensable. Sí, estrictamente indispensable. Ok, de entrada, vamos a una pregunta ahí, si me la quieren contestar después ahí en redes sociales, es ¿quién detecta la diferencia entre una erogación y una deducción? Porque a veces la generalizamos, no son sinónimos, erogación y deducción. Entonces, bueno, ahí se los dejo por si quieren ahí empezar un debate o algo, en puntos finos, de manera amigable, ¿sí? Sí, claro. No se pongan pesados. Sí, bueno, no, es que sí se ponen pesaditos, sí, Sí. no es conveniente para Claro. nadie. Entonces, ahí realmente voy a hacerles un dibujo, entonces ahorita si quieren. Sí, nada más. que la gente vea un poco más gráfico cómo es que funciona este tema, que pues nos topamos día a día, ¿no? Que los clientes nos lo dicen así tal cual. Sí. O sea, si es una consulta, oye, este tema genera mucho interés, porque hace un momento también justamente mencionábamos que desafortunadamente la mayoría de las veces la gente es, tema contable, velo con mi contador y ahí luego me avisas que no. O sea, es bueno y es necesario que como Sí, personas, sí. no todos son contadores o están metidos en estos temas, pero sí es muy necesario que estemos enterados de qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a suceder Sí. con este tipo de situaciones, ¿no? Lo voy a poner de manera momentánea, solo para que tengan la oportunidad de tomar una foto. Está muy sencillo. Sí. Ok. Si quieren se lo puede tener yo para que lo vea acá y usted lo explique. de Sí, esa bueno, manera. sí, es muy sencillo. O sea, este es un esquema tradicional que no hay negocio que no lo pueda tener así. Es muy raro, o sea, no sé. Aquí está Statans, véanlo como la empresa, véanlo como su empresa, a que nos estén escuchando. Esta es su empresa, la nuestra es Statans, este es tu proveedor y este es tu cliente. No hay una empresa que funcione sin clientes, tal cual, y no hay una empresa que funcione sin proveedores, a menos las que se pueden equiparar a que pueden funcionar sin un proveedor básico es la de servicios. Por ejemplo, nosotros elaboramos nuestros productos, no los compramos para luego venderlos, entonces no tenemos un proveedor como tal, las hacemos de entrada, pero pudiéramos tener, por ejemplo, un proveedor que nos dé defensa fiscal, administrativa, en caso de que internamente no necesitemos un apoyo mayor. ¿Me explico? Entonces, se volverá nuestro proveedor y la podemos usar las veces que necesitemos. Y clientes, pues, tienes que tener, o sea, no hay un límite de clientes que tengas que tener. ¿Qué significa? Que todo el mundo va a tener una operación así, este triángulo, sí o sí, si quieres tener un negocio en marcha. Ahora,
esta operación de esta naturaleza, obviamente lleva un comprobante fiscal y tú emites un comprobante fiscal. Entonces, ¿sí que ya lo puedes bajar? Sí, se lo paso. Con esta idea en mente, quiero que se queden con ese triángulo en mente, es decir, todo lo que yo tenga que hacer para lograr tener un proveedor, todo lo que tenga que tener de proveedores para yo llevar a cabo mi operación o mi actividad tradicional o mi actividad para la cual me constituí, para lograr mi objeto social, va a ser deducible. Todo aquello que yo tenga que hacer para conseguir clientes tiene que ser deducible. Así de sencillo. Ahora, véanlo, ¿cuál es la deducción que por naturaleza se debe de repetir? Porque dices, bueno, tú contrataste a lo mejor a tu defensa fiscal, pero no lo puedes hacer mes a mes. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es lo que sí puedes deducir mes a mes que no te pueden ver mal, que no te pueden cuestionar? La nómina, ¿no? O sea, decir, yo no deduzco nómina nada más una vez al mes, sí, sino cada quincena y cada... O sea, sin trabajadores no puedo subsistir, ¿no? Sí. Entonces, o prestadores de servicios. ¿Qué quiere decir? Tienes que buscar esta misma lógica con los gastos que necesitas para tener una operación tradicional con proveedores y con clientes. Olvídate de todo lo demás. Ocupas clientes y proveedores. Siempre. Si yo no puedo vender un licuado si no tengo las semillas o la leche o el agua. La materia prima, ¿no? Sí. Y no puedo venderlo si no tengo clientes. Entonces, todo lo que tenga que hacer yo para lograr proveedores y para lograr clientes, así véanlo, va a ser deducible. Así de sencillo. Y no te lo van a poner a alegar. Y tienes que verlo, ¿por qué? Porque yo no puedo parar de tener clientes. ¿Cómo voy a cumplir? ¿Cómo voy a satisfacer la demanda de mi producto? Pues obviamente consiguiendo más oferta de lo que vendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que si te apegas a esa lógica, vas a tener deducciones que puedes replicar mes a mes y que van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque van a cumplir con requisitos de estrictamente indispensables. Sí. ¿Sale? Es lo que quería comercial. Sí, digo, sencillo para que todos lo podamos entender. Sí. Y ahora justamente ya abordando esos diferentes temas que hemos ido tocando de materia fiscal, también un tema que ha sido pues, recientemente tomado, sobre todo en la Cámara de Diputados ahí en Ciudad de México, es que pues la prisión preventiva oficiosa. Ya. Se va a llegar, va a ser una reforma fiscal, lo quieren. ¿Cómo es que se va a hacer? Porque también muchas veces nos han llegado a preguntar de que, a ver, o sea, es un tema específico para un delito y para una acción específica de una persona. No es como que va a ser global o masivo, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a tomar la autoridad? Sí. Entonces, ¿cómo lo va o de qué forma lo puede implementar la autoridad? Ok. Bueno, esta es una pregunta más que nada para nuestro socio, Germán. Fue 9 años fiscal en Baja California. Él inició con el proceso con el Código Nacional de Procedimientos Penales actuales, el proceso penal actual, no con el que era por papel. Él empezó con el juicio oral. Entonces, conoce muy bien el proceso de estos temas. Sí. Lo hemos estudiado mucho junto con él. Tenemos un equipo aquí también actualmente, Eugenio de Anda también, ¿sí? Que son penalistas que ven puro patrimonial, lo saben muy bien, cuidan el paso a paso que damos, en planeaciones, en consejos. Entonces, de lo que les he aprendido es que esta parte nos conviene a todos, y es lo que ya es conclusión mía, junto con ellos, porque va a erradicar muchísimo la venta de facturas. A nosotros nos conviene. Obviamente te quitan mercado que es desleal. Sí. Sí, no es lo mismo una planeación fiscal que una venta de facturas, pues, totalmente. Sí. Entonces, ¿cuál es lo justo? Pues como decían antes del mercado chino, ¿no? O sea, que llegas, te instalas y obviamente pues te comes el mercado porque vendes muy barato. Bueno, la factura es barata, punto. No sirve para nada. Sí, no. Y es de verdad alarmante que muchas veces la gente, ahora sí que no te lo dice tan abiertamente, pero lo hace. Es una práctica y dices, es común, ¿no? La factura. A ver, o sea, que mucha gente lo haga no quiere decir que esté bien o que sea normal o no. O sea, es una práctica que de verdad es, a esta altura la autoridad lo considera como algo muy grave, ¿no? No, es que aparte, ahí sí entro yo con la parte ética. Sí. Ahí sí entraría yo en la parte ética, es decir, bueno, aquí estamos hablando de un juego de facturas de miles de millones en sociedades, o sea, que no tienen nada que ver. Uh-huh. Ahora,
yo lo que creo es que antes, voy a ir un poquito al pasado, en el 18 o 19 salió la reforma para que se considerara delincuencia organizada Sí. por temas de seguridad nacional, la defraudación fiscal. Entonces ahí sí nos llevaron de corbata a todos, porque sí había campañas muy duras por parte del gobierno federal, que se fueron ablandando, que obviamente creo que también entendieron un poco la parte de que no es lo mismo la venta de facturas que una planeación fiscal. O sea, sí, ya se empezó a separar Sí. poco a poco, pero sí nos costó trabajo. Si no nos íbamos aquí, todos los que venden facturas terminaron cerrando las cortinas. Ahorita empezaron a salir otra vez, un poco, y creo que esto los va a desinhibir. Pero, ¿cómo va a funcionar? La simulación. Eso es simulación. Sí. Ok, te interrumpo así. La defraudación fiscal genérica, que así le llamamos, es la que tienes que usar el engaño y aprovecharte del error. Y es muy difícil que los puedas acreditar en materia penal. Claro. No es como lo pensamos en la materia penal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir al delito de conducta. Antes te puedes ir al que declare deducciones inexistentes y el que omita ingresos, por ejemplo. Pero ahora la redacción es clara. Todo el que tenga que ver, todo el que haga uso o se aproveche o utilice comprobantes fiscales falsos. ¿Cómo es falso comprobante? Ampara operaciones simuladas. Claro. Lo compres o lo vendas. El que tenga que ver con todo el tema. Y ahora, esto, ¿qué haces? En la materia penal, la prisión es la presión. Sí, o sea, la pena corporal, o sea, el que te prende la libertad, o sea, que te metan a la cárcel un rato, genera la presión. Es lógico. Y esta parte va a desinhibir la práctica, va a mejorar a los que estamos en el mercado, pero además sí se va a lograr el objetivo, estoy seguro. Claro. Pero vamos siendo claros, ¿sí? Yo creo que es un podcast que lo puede ver quien sea, y lo voy a decir de forma muy natural. El gobierno trabaja también con ciclos, es decir, atacó un momento a lo mejor el tema de delincuencia organizada, otro tema, a lo mejor el tema de hidrocarburos, el tema de la parte fiscal, de los comprobantes falsos, por ejemplo, que es lo que nos atañe, de decir, también alzar la voz para que se radique el que lo compre. Y también el que lo venda, bueno, ahí nos metemos, sí, ¿no? Pero al cliente sí le decimos que no lo compre. ¿A qué voy con esto? Bueno, estos temas se van a escuchar casos ejemplares. Yo tuve la fortuna de haber llevado mi preparatoria en un internado militar en Estados Unidos. Entonces, sé muy bien lo de poner un ejemplo. Pues es una instrucción básica militar. Es decir, van a poner ejemplos. Tal cual, van a llegar con un despacho que haga ruido, lo van a poner en su lugar. Sí, o sea, como un gran ejemplo, ¿no? Que sí, sea un contribuyente que se supo, bueno, sí, eso, ejemplo de lo que te puede pasar, sí, sigues por esa vía. Porque también, digo, en las pláticas del día a día, muchas veces la gente piensa que la autoridad no tiene la capacidad para actuar ante esto, y ya muchas veces pues, sí, el EFO, el EDO, la gente que compra y sí, vende, pero de verdad la autoridad sí, sabe cuando es una operación, y tiene una forma muy sencilla de saber cuando sí, es una operación simulada, ¿no? Sí. Entonces, la invitación es la misma, ¿no? La gente sí, que deje de hacer eso, que se acerque sí, a verdaderas planeaciones, a sí, pues tener un consejo de verdad, cómo sí, en su razón de negocio, en su empresa, cómo puede tener un beneficio dentro de lo que marca la misma autoridad. No es necesario incurrir en esas prácticas, no es necesario, como dicen, burdas, ¿no? O sea, sí, pero es que te vas a encontrar de todo. Te vas a encontrar al cliente que no quiere pagar ni un peso, sí, te vas a encontrar al cliente que se preocupa por pagar más cuando gana más. Sí. Esos son los clientes que nos interesan. Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad, y hago un paréntesis, de estar en el foro de construcción del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal del periodo del 25 al 30. Entonces, realmente, yo me quedé con ganas de participar y comentar, y lo hago en este foro, ahorita lo hago en este podcast. Este tema que mencionas tú, decir, nosotros necesitamos, nosotros aceptamos clientes que apunten en la formalidad. Es decir, nuestra planeación no cabe dentro de una operación informal. Es decir, quieres que te apoyemos, te estructuremos un tema con tus trabajadores, de todo el tema de comisiones mixtas o lo que sea necesario, ¿no? Que te demos la parte laboral, no te podemos ayudar si estás pagando en efectivo. Es decir, sí, mínimo tienes que darlos de alta.
aquí ya nosotros ya estamos generando o coadyuvando o fomentando el empleo formal. Sí. Si tú quieres emplear o formalizar a 100 personas que las están pagando en efectivo, porque nosotros hemos topado con más casos más duros, pues ya le estás generando a la autoridad una contribución del mínimo cuando sea de seguridad social, Sí. el mínimo de retención de ISR, y ya empiezas tú a dar ciertas observaciones o consejos. Punto número 2, tienes a empresarios que ni siquiera están dados de alta a veces, o que se pagan en efectivo. Bueno, ¿qué quieres hacer? Primero saca tu RFC, pues para poderte ayudar. Inscríbete en el régimen fiscal indicado. ¿Cuántos conozco una pila de socios que ni siquiera están en el régimen de dividendos, por ejemplo? Sí. Que se quedan en el de actividad empresarial. Sueldos y salarios también, ¿no? No, de hecho, también. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, o sea, nada más por si le quieren después se va a ir a debatir, si sí es correcto o si sí se respetan las leyes laborales y fiscales cuando un socio también se integra como trabajador. ¿Sí? Sí. En teoría mi respuesta sería que no. Sí. Porque no habría subordinación, eres tu propio patrón, pues, ¿sí? O sea, no, si tú eres el dueño de la empresa, y tú eres socio y vas empleado, pues no hay subordinación. Sí. En teoría nunca se podría dar. Y obviamente todo lo que te hayas pagado con sueldo y salario es un dividendo ficto. Sí. Entonces, bueno, pero podría ser que laboralmente tuviera otra perspectiva, ¿no? Sí, parece ser, digo, aunado lo que hiciste, o abonado lo que hiciste, en ese tema del Plan Nacional de Desarrollo, sí, se tocaron distintos temas, hubo ahí pues, aportación de nivel federal, estatal y municipal, y diferentes personajes, pero lo principal sí llama la atención que pues el tema de la informalidad, del comercio informal, no se abordó mucho, no se le puso mucha atención, pero sin embargo la gente sí tuvo esa duda de decir, pues qué va a pasar, si va a haber algún programa por parte de la autoridad para que se puedan incluir pues a la formalidad o no, y porque al fin de cuentas no es como que sea algo menor, o sea, es un importante sector de lo que es el PIB nacional, ¿no? Mira, ¿de qué hablaba yo ahorita? Hablando del tema de trabajadores nada más, ¿no? Sí. Es porque era economía ética, ¿cómo era? La moral. Moral. Sí. Okay. Y la riqueza compartida, ¿no? Nosotros no podemos dar una planeación laboral o una estructura laboral a un patrón que tiene a todo el mundo de manera informal. Los empleos ahí están, ¿no? Informales, pero ahí están. Sí. ¿Qué es lo que no hay? No están dados de alta del Seguro Social. Entonces, hasta ahí se genera el empleo. Recordemos que todo el tema del derecho al trabajo se da para proteger en la Constitución, para proteger al trabajador y además la generación de empleos formales. O sea, ahí te dice, o sea, entonces, esa parte es la que nosotros buscamos. Con el incremento es una teoría y creo que es válida, es una observación, no es crítica, pero sí hay una nota muy dura que habla que en diciembre se perdieron empleos en una cantidad tan elevada que no había un registro igual desde que hay registros de Seguro Social. Entonces significa, nuestra opinión es por el alza en el salario mínimo. Y este empuje no es porque que el patrón no le quiera dar seguridad social, es porque en la liquidez no le va a soportar. Entonces prefieren no ahogarse y prefieren tomar riesgos. Entonces ya es como una bolita de nieve que yo no me metería más a fondo, pero sí creo que mientras existan más foros donde sí nos alcance el tiempo para tener participación, o si la plataforma que nosotros vamos a mandar nuestra propuesta por plataforma, sí nos gustaría también tener espacios que nos retroalimentaran un poquito, mínimo sentir que te he recibido o algo, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría, porque creo que sí tenemos ideas de valor. Claro, es importante y todo suma, y el escuchar, como bien lo dijeron, las ideas de diferentes sectores, ya sea cámaras empresariales, o sea, fueron diferentes partes o personas que lideraban o encabezaban pues la opinión pues de diferentes sectores que al final de cuentas pues es el plan nacional, y con lo que decía el secretario Marcelo Ebrard, la carta de navegación de hacia dónde va a ir el país los 100 años. Así es. Ahora, muchos dicen, no, pues 25, 30 del plan nacional, no, pero estamos en una etapa importante en el país, en la economía. El 20 de enero es una fecha crucial tanto para México como para América del Norte. ¿Por qué? Porque ya decían también que el tema, pues lo que viene para México también en cuestiones de impuestos y todo, pero no quería pasar, digo, estamos ya en enero, pero muchas veces también queda la inquietud, la incertidumbre del cierre fiscal. Cierre fiscal, ¿estás a tiempo? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? ¿Se puede hacer o no se debe hacer?
¿Cómo está ahí la situación de cierre fiscal? Sí, de hecho, qué bueno que me haces esta pregunta porque esto lo dejé en LinkedIn. En LinkedIn mencioné esto. Les voy a decir, como le digo a mis clientes, les voy a dar un consejo de qué haría yo parado al día de hoy y me doy cuenta que mi resultado fiscal es mayor al que yo esperaba. Lo que se va a detonar en un pago de ISR más elevado y lo que me va a detonar en un coeficiente que es el más preocupante, que a mi nivel de ingresos prospectados brutos, ¿sí?, nominales, no voy a poder estar soportando conforme a liquidez porque voy a tener facturación y no voy a tener cobranza y mi coeficiente me va a dejar ahorcado en liquidez. Entonces, yo ya no puedo gastar ni contratar a proveedores de lo que ustedes quieran, ni puedo deducir nada que no tenga un comprobante fiscal de este año. La temporalidad es muy clara. El gasto tiene que ser con comprobante fiscal del mismo año que vas a deducir. Y ahorita no puedes timbrar hacia el pasado. Exacto. Entonces, ¿qué haría yo? Me iría a deducciones fiscales que no deben de atender a la temporalidad o que no ocupen CFDI. Hay dos tipos. ¿Sí? Recuerden, el requisito de que la deducción, no, de que el gasto, el requisito de la fecha de la operación es un requisito que habla exclusivamente al gasto, no le habla a las amortizaciones ni deducción de inversiones. Sí. ¿Qué voy con esto? Yo me iría a buscar si tengo inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Gastos y cargos diferidos y activos fijos. Que no me haya dado cuenta que no estaba deduciendo y que sí tengo un monto original de inversión, o sea, que sí tengo un MOI por deducir. Me iría a buscar mejores porcentajes de deducción o de amortización, más finamente hablando. Me buscaría, deducciones de inversiones que ya no sean útiles para generar ingresos y amortizaría lo que le queda al MOI, que eso es conforme a derecho. Buscaría deducciones de inversiones, las cuales ya se hayan aprovechado al 100% en este ejercicio 2024 Sí. y que ya han sido erogadas ya. Entonces, no nada más puedo deducir el porcentaje permitido, sino que puedo decir la totalidad de la inversión. Entonces, ya tendría yo 3 supuestos. Entonces, las que no haya identificado, que no esté amortizando, que tengan MOI. Las que esté deduciendo o amortizando en un porcentaje menor al que tengo derecho. Pues, ponte a pensar qué tal si yo el año pasado seleccioné una amortización del 5% en cargos y gastos diferidos y ahora me quiero ir al 15% en otros gastos y cargos diferidos. Entonces, sí puedes hacerlo. Sí puedes subir mientras no vayas a terminar una pérdida fiscal. ¿Qué otro? Bueno, el principal y el más duro. Los que te dejen de ser útiles para generar ingresos, dalos de baja completos y presente el aviso, déjalos en $1. Los que has aprovechado en su totalidad, tienes 4 supuestos, estamos en deducción de inversiones para amortizar y aumentar tus deducciones ahorita, pero tienes que investigar. Cada caso, como mencionamos ahorita, es distinto, no se vayan a confundir y pensar que todo lo que digo aplica para todos. Sí, exactamente. Se llaman indicadores internos en muchos casos. Entonces, cada tema es casuístico. Búsquenos y nosotros los ayudamos con temas finos. Ahora, todo lo que le digo es conforme a derecho. ¿Qué otro tema? Yo buscaría deducciones sin CFDI que tengas por ahí que no te hayas dado cuenta. A lo mejor una deducción a través de un proveedor internacional que no está contabilizada, pero está el contrato. Tienes la operación, es sustancia económica, es real, sin simular, pero no te has dado cuenta y ahí la tienes en el cajón. Bueno, aplícala. Sí. Entonces, en este tema, bueno, también tenemos otro tipo de casos que obviamente que no has calculado, como puede ser tu ajuste anual por inflación. ¿Okay? Sí. No ocupas FDI y lo vas a calcular y a lo mejor te sale a favor. O sea, es deducible. Claro. ¿Qué otro tema? Intereses. Ya hay jurisdicción, perdón, iba a decir jurisprudencia, perdón. Ya hay un criterio que apoya que no ocupas un CFDI si son devengados nada más. Bueno, más, menos, no me atrevo, pero vayan a deducción de intereses. Búsquenla ahí. Entonces, esos son los elementos. Ella no me les di como 6. Sí. Y te pueden buscar y todavía hay más materia. Hay Claro. mucho que hacer con indicadores internos. Entonces, revisen esos asuntos. Dentro de sus sociedades, no busquen hacer operaciones simuladas ni facturar
temas retroactivos o cosas por el estilo, no se metan en esos enredos porque ya es muy delicado. Entonces, recuerden, la prisión preventiva se va a ir a la simulación. Así de sencillo, lo que puedan acreditar fácil. Además, hay quien se va a lo exagerado, como mi socio, que dice hasta de $1. Se acabó el tema, ¿ok? Entonces, cuiden mucho esa situación. No simulen operaciones. Y bueno, voy a aprovechar rápido una simulación. Sí, adelante. Vean, para que les quede un poquito de nuestra forma de pensar. Hay muchas formas de simular, en mi opinión. No las tengo listadas, pero las puedo decir más o menos de manera de razonamiento. Una operación simulada si yo no existo. Es decir, que es lo más común. Existe un papel, pero no existe en la realidad. Puede que tengas a socios que ya fallecieron, que se estila en la práctica de la defraudación fiscal. Entonces, todo lo que yo haga es simulado, ¿ok? Ahora, puede que la contraparte sea la que no exista. Entonces, también es una operación simulada. Puede que la simulación se dé, que los dos que existamos, pero no seamos capaces de hacer lo que estamos vendiendo. Es decir, yo existo, tenemos una sociedad y vendemos cemento. Existimos nosotros, podemos ser dueños de esta oficina, pero nunca compramos cemento. No somos fabricantes de cemento, entonces simulamos que vendemos algo que no tenemos, ¿ok? Ahí van 3 simulaciones. Cuarta simulación, la que yo más estudio, el precio. Sí. Te vendo el cemento en 100 millones, cuando realmente lo que te vendí valía 1 millón. Simulaste el precio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es simulada en muchos sentidos. Y como el concepto de simulación es muy amplio, aunque en Código Civil hay 2 tipos nada más, lo que es relativo y absoluto. Sin embargo, vean, en la parte fiscal hay muchos elementos que se pueden simular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Puedes simular la forma de pago. ¿Ok? Sí. Puedes simular que te pagué y no te pagué. O sea, ¿me explico? Sí. Y se vuelve simulada la operación, porque simulaste que te pagué y no te he pagado. ¿Cuántas operaciones hay con PUEs en forma de método de pago que no están pagadas? Nada más haces una simulación. Yo tengo el cemento, ¿sí? Yo te lo pude vender, existimos y todo. Yo compré el cemento, pero señalé que me habías pagado para yo poder acreditar IVA. Sí. O que yo había pagado y no te había pagado. Entonces, Claro. hay muchas formas de hacer simulaciones, entonces mucho cuidado con eso. Sí, digo, malamente, como para la cuestión de la trampa o de hacer las cosas mal, No. la gente siempre quiere encontrar formas, pero no es así, ¿no? Okay. La verdad es que... Y te voy a interrumpir, el rato que hablamos de juego en la oficina, decimos, ¿quién empezó? ¿El gobierno o el gobernado? O sea, No, pues, ¿quién se manchó primero? Pues, no, o sea, alguien tuvo que empezar el juego de la planeación fiscal agresiva o de otro nivel, o sea, de buscarle cómo no pagar, sí. o es porque se excedió el gobernador o el gobernante con el gobernado y le puso y le señaló imposiciones excesivas. Claro. No vamos a saber. Lo que sabemos es una estira de afloje. Claro. Entonces, uno trata de conservar más recursos, otro trata de recaudar más. Ahora, el balance aquí es el pago. El pago es lo que elimina todo. El pago es, con el pago yo recaudo y con el pago yo contribuyo. Entonces, ese es el balance. Claro. ¿Sabes? Y digo, ahorita que abordamos el cierre Sí. fiscal, con lo único importante, pero a lo mejor también vale la pena si nos pudiera dar un consejo, su opinión, para la gente que a lo mejor ahorita está emprendiendo un negocio, teniendo una parte ahí, Sí. para, pues precisamente cómo hacer una planeación pues sana, que su empresa vaya por buen camino y que tome buenas decisiones en esa parte, ¿no? Ok. Bueno, lo primero es que yo les recomiendo es que no empiecen un negocio para cerrarlo. Un postulado básico es el negocio en marcha, que tiene como principio rector el que vas a hacer un negocio para mantenerlo vivo, tal cual. Entonces, es como decían, quieres tener una cantidad innumerable de clientes. Entonces, háganlo con un concepto que aprendí en la pandemia, que es el proof of concept. O sea, antes de hacerlo, véndelo. No construyas algo sin haberlo vendido. Véndelo 3 veces. ¿Quieres vender cena? ¿Quieres vender comida? Véndela 3 veces y después empieza a construirla de forma masiva. Busca productos que sean escalables, que no sean hechos por ti, que los puedas vender de manera escalable. Es decir, la forma más sencilla son los videos, ¿no? Es decir, tú quieres educar, vas a vender educación. Y si yo educar, ¿cuánta gente puedo educar yo solo presencialmente? Además tengo 24 horas al día. Si fueran
una persona por hora, 24 horas, 24 personas al día, es imposible, pero ¿qué tal si lo grabo en video? Pues obviamente puedo, con esa misma sesión de una hora, educar a millones, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es la escalabilidad, buscar productos Claro. escalables o servicios escalables. Ahora, segundo, que es algo que te guste, o tercero, que te guste, que haya un nicho especializado que lo quiera comprar, escuchar al mercado. Con esto, conseguir la liquidez necesaria para poder operar 2 años y de ahí enfocarte en la generación de clientes realmente y en ir mejorando tu producto. La Claro. planeación fiscal se va a dar únicamente en el momento en el que tú tengas una operación rentable. Claro. ¿Cuál? Y ahí me surge una duda también y quiero Sí, saber si sí, su opinión al respecto. Hablábamos sí, de la planeación del gobernado, de la persona que tributa y demás, sí. pero ¿el gobierno también hace planeación como tal? O... Yo te comento que la planeación de las cautivas, por ejemplo, no es fiscal como tal, Ajá. pero es una planeación operativa, una planeación financiera y sí, las han hecho. O sea, creo que en su momento, no sé si fue Pemex o CFE, o sea, se reaseguran, Sí. pero tienen beneficios internos. Pero, ¿quiénes hacen? Vamos hablando de que hay una ley, ¿cómo se llama? Es la ley que regula las remuneraciones a funcionarios públicos. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí vienen todas las reglas para cómo ganan o cómo son los salarios de los funcionarios públicos. Entonces, ahí es donde yo creo que sí puede haber algo. Claro. Yo realmente lo que sí veo es que el gobierno lo que hace es también buscar cuestiones fiscales o no fiscales que le aumenten su liquidez. El gobierno funciona con liquidez igual nosotros, piden prestado igual que nosotros. Un país, los países tienen indicadores o elementos iguales que una empresa. Es una empresa macroeconómica. Pueden hacer dinero, pueden hacer más empresas, tienen empresas, Pemex, CFE. Entonces, para ser muy, muy claro, si no es planeación fiscal, hacen planeaciones de otro tipo que se pueden equiparar a lo fiscal en nuestro ramo. Sí, porque al final de cuentas escuchamos también casos de, como decía Pemex, CFE, que son empresas paraestatales y todo, que tienen eso, vamos a decir, como planeaciones o funciones que les llegan a seguir operando, porque también, digo, como cualquier empresa Sí. privada tienen sindicato y Pemex tiene sindicato, o Sí. sea, entonces tiene que Sí. funcionar de alguna forma que les ayude a Sí, salir, ¿no? es que vaya, al final de cuentas, si el gobierno tiene empleados, va a usar algún tipo de planeación. O va a buscar elementos que no sean tan agresivos financieramente hablando de lo que tengan que estar repartiendo. Que quedarse con más dinero, o sea, para que les alcance tal cual, ¿no? Tal vez no como para quedarse con dinero, sino para que les alcance. Entonces, ¿por qué? Por niveles de liquidez. Todo es liquidez. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que encontrar, te repito, un balance Sí. entre lo que queremos lograr. Es decir, hay que buscar la forma de pagar siempre. Y cuando no sea posible, te voy a ser muy honesto, cuando no sea posible, yo no creo que asumir riesgos como se ve en la práctica sea lo correcto. Yo pienso que vamos siendo claros cómo funcionas con clientes y con proveedores. Ese es el triángulo, ¿no? Entonces, ¿a quién le debes de pagar tú? A tu proveedor, con lo que traes de capital inicial y lo que generes con clientes. Entonces, ¿cómo lo generas? Más liquidez. O ahorras, o sea, recortas gasto, Claro. y tu gasto también puedes incluir erogaciones como los impuestos y generar más venta. Entonces, son los dos temas. Entonces, o ahorras, hay dos, ahorras y aumentas ingreso. O Sí. te puedes quedar quieto el ingreso y bajar erogaciones. Entonces, si no puedes lograr estos, de repente a lo mejor estás en un negocio que merece un negocio que se merece que se revalúe. Sí. Sí, es sostenible. Sí, porque hablando en un tema que toca un tema fundamental, la liquidez, pues muchas empresas en la realidad en México es que pues la cuenta es lo que hay en el cajón, ¿no? O sea, si el cajón Sí. tiene dinero, pues hay liquidez, y si no, entonces el tema con proveedores y todo funciona de una forma complicada muchas veces, y es no por un tema que no se tenga el flujo o el proveedor Sí. que esté, sino porque simplemente no se cuida esa parte, ¿no? Sí. De tener pues siempre a que sea una prioridad la nómina, el impuesto y todo, como esa parte de darle un orden dentro de las empresas Sí. sobre el gasto de la misma, ¿no? Sí, totalmente. Y vámonos al tema. Nosotros tenemos un plan de transformación cultural Sí. y nos metemos mucho en la parte de los principios y la ética.
valores. Recuerden que el artículo 3 de la Constitución te habla de la educación. Todo el mundo te enseña con qué es. Al derecho a la educación laica y gratuita, sí. Algo así. Entonces, pero no se meten en la parte del fondo. Te habla mucho del tema de querer a tu país, el amor a la patria, valores de honradez. Todo eso, yo no recuerdo haber visto mucho de eso más que otra clase de civismo, sí. ¿No? Que ya no hay clase de civismo. No, entonces, sí creo que en nuestros planes también buscamos esta parte que el artículo 3 constitucional ya no se da en la práctica. Sí invitamos, de verdad, sí me gustaría que sí volteara a ver más hacia este tipo de proyectos privados, donde sí se busca lograr o permear principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, pues sobre todo lo que voy. Esa cultura se tiene que romper de elevación o de la defraudación desde origen. ¿Me explico? Sí, es decir, claro. No hasta que ya estás en la universidad, donde ya aprendiste que todo lo que vas a pagar de impuestos se va a la basura, por decirlo así. Porque ahí ya no hay vuelta de hoja, pues. Sí. Aunque yo sí, créanme, yo sí les digo, a mí sí me ha cambiado las administraciones actuales o modernas, federales, en tener un poquito más de empatía, ¿sí? Y no ser un asesor de choque, ¿no? De buscando el cómo no, al contrario. ¿No? Yo creo que sí están dando señales de que sí se quiere cambiar, de que están poniendo su parte. Sí. Como gobernantes. Sí. Hay que poner nuestra parte como gobernados. Sí, porque justamente, ahorita que tomamos el tema de la educación, hay algo que se tomó justamente en el Foro del Plan Nacional de Desarrollo, sí. Es de que la capacitación constante en el colaborador de las empresas, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, o sea, estudiaste la licenciatura y demás, pero a la hora en las empresas, pues quien está en las grandes empresas, sí. No tienen esa constante capacitación que a las personas les ayude, no solamente a cómo ser mejores en la empresa, sino cómo ser más productivos en la sociedad, en sus casas, en todos lados. Y esa parte pues, no se tiene que dejar de lado y tiene que ser un foco para que tanto la gran empresa como la pyme, como cualquier negocio, lo tenga como prioridad, ¿no? Sí. Y nosotros nos metemos más a la parte educativa, más que la capacitación. Sí. La capacitación es algo que está definido junto con el adiestramiento, sí. En la ley del trabajo, pero uno va enfocado a las habilidades que tengas que tener para desarrollar el contrato. El puesto, ¿no? El puesto, exactamente. Entonces, eso te enfoca más a que vas a ser más productivo. La productividad es sinónimo de obtención de ingresos, ¿no? Entonces, en nuestra etapa del proceso educativo es totalmente ajeno a la capacitación, sino nos vamos más a la parte de los valores. Yo pienso que debe haber un conjunto, ¿no? Sí. En el Plan Nacional de Desarrollo, en la construcción del día de hoy, vimos que un expositor, no recuerdo su nombre, dijo que en la educación estaba el origen de la transformación macroeconómica. Sí, inicia todo ahí. Exactamente. Ves educación, si se puede alcanzar a través de órganos privados, ¿sí? Donde realmente te enfoques no en las habilidades productivas, sino en las habilidades éticas, en las habilidades de raciocinio, pero más enfocado a esa empatía que creo que nunca nos han dado esa empatía de origen con nuestros gobernantes. Siempre ha sido como de choque, ¿no? Decir, sí. De que nos dicen, es que se aprovechan o son nada más para hacer lo que a ellos les conviene. Y no, realmente yo ya no lo veo así. Yo logré ese cambio realmente, a lo mejor por los años, o que ya me estoy haciendo un poquito más viejo, ¿no? Pero sí lo noto ya distinto. Pero creo que si a mí no me hubieran educado así, yo hubiera tenido esa empatía a más temprana edad. Claro. O que se puede lograr si desde un inicio el programa lleva esas clases, esas horas de educación, de valores y sobre todo esa empatía que tiene que ver con los gobernantes. Sí, justamente es importante diferenciar entre el tema de una capacitación, de una productividad, que es meramente relacionado con lo que haces en el trabajo, y con la parte ya un tanto personal de tu educación, de querer aprender hasta a lo mejor un idioma, una cuestión psicológica que te quieras atender, que son dos partes que se tienen que diferenciar y que pues tienen que ser fundamentales también, o sea, y que no son cosas diferentes, ¿no? Son distintas. Exacto, son distintas, y esa parte es importante porque también viene un tema donde pues, la gente o se abordó que la gente que tiene arriba de 40, 50 años está perdiendo como importancia, foco en la vida laboral. Y esa parte creo que no debe ser así. Y esta parte, que lo digo así porque una persona puede insertarse otra vez en la vida productiva laboral,
si tiene una capacitación, si tiene un adiestramiento y si tiene también la parte de la educación. O sea, son dos cosas que van relacionadas y que las empresas les pueden dar una oportunidad de volverse a introducir en la vida laboral y que es sumamente importante que pues todos, ¿no? O sea, como decían, con economía moral y global, que todos formemos parte de esto y que ahora sí que echemos a andar al país, ¿no? Entre todos. Es que yo creo que ya casi como para cerrar, yo diría una idea que se permea en un plan anterior, un plan nacional de desarrollo anterior, que me dejó muy marcado y que creo que a lo mejor así lo capté yo, no sé si venga así literalmente escrito, pero es decir, tú tienes una empresa, los educas, les das educación, o sea, les fomentas valores, ¿ok? Sí. Y esto se hace en las empresas que tienes a lo mejor en tu mismo edificio. Sí. Sí, que son competencia o no competencia. Ellos hacen eso. ¿Qué vas a hacer? Un edificio donde esas empresas tienen esa conciencia, tienen esos valores, ¿ok? Esto viene en el artículo 3 de la Constitución, no es algo inventado mío, ahí lo pusieron. Que no lo leamos, eso es otro tema, no estoy inventando cosas, ni me estoy yendo a alucinar, ¿no? Ahora, ¿esto qué te generaría si el edificio de un lado hace lo mismo? Una zona donde hay empresas y personas con cierto nivel de conciencia o de valores, que piensan hacia una línea, ¿no? De empuje hacia el país. Y si esto lo logras, ahora sí, en zonas, después en fraccionamientos, colonias, secciones, municipios, el país, estados, país. Entonces, eso es desde abajo el nivel. Suena utópico, pero no es tan difícil de lograr como pensamos. Es el trabajo del día a día y creo que el que cambiemos más nuestro pensamiento, como lo estamos mencionando. Sí. Bueno, pues alguna otra cosa que le gusta agregar a los temas que abordamos a manera de conclusión. A mí me gustaría más que nada, o sea, buscar la interacción con los que nos lleguen a escuchar, ¿sí? Y que sea de manera amigable, respetuosa y con gusto. O sea, si no coinciden, no tienen que coincidir, pero no estamos diciendo cosas por decirlas. Sí. Yo busco una forma, yo sí estoy buscando canales de donde se ha escuchado, donde se escuchan nuestra forma de pensar y a lo mejor que se sume gente que piense como nosotros o que les guste nuestra manera de desenvolvernos, tal cual. Tal cual. Sí. Y también hay una pregunta, a ver, fuera de algún libro que nos recomienda ahí en materia fiscal, digo, para los que queremos de expertos o cualquiera que usted guste. Sinceramente yo creo que en materia fiscal. Pues sí, algo que le haya ayudado, que le haya interesado, que nos pudiera ahí compartir para... Yo creo que no hay un libro. Yo creo que el libro fiscal no hay. Ninguno. Para mí, sino leer la ley de IDSR completas, nada más brincarte. Sí, claro. Código, ley de IVA, con sus reglamentos. La Constitución, vas a leer cosas que ni te imaginas que están ahí. Empezar a intercalarlas. Si yo me voy, ahora sí yo te voy a recomendar algunas plataformas que no son mías, obviamente no son mías, pero las uso. Yo uso IDC y uso Fiscalia, ¿por qué? Porque me gusta. No todo el trabajo lo hace uno, o sea, tienes que irte a quien ya hace ciertas cosas, o sea, es como si vas a construir un carro, o sea, no vas a inventar la transmisión, ya está inventada, ¿no? Vas a inventar el diseño, ¿no? Entonces, me gustan mucho esas dos páginas, Fiscalia e IDC, las uso mucho, pero sí les voy a recomendar libros personales. Sí. The Obstacle is the Way, Ryan Holiday. The Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Y Happy Money, es de un japonés. Excelente. Que habla sobre cómo atraer dinero y cómo tu dinero tiene que tener cierto nivel de estabilidad emocional más que la racional. La racional es decir, yo gano 100 y ahorro 50 y me gasto 50. Y la emocional es decir, que no tienes que estar anticipando ganar cierto número de dinero, porque eso te genera ciertos miedos de no obtenerlo, y no debes de tener miedo de perderlo cuando lo adquieras. Entonces, más o menos, les va a dar muchos panoramas ciertos y que los pueden usar. De acuerdo, pues excelente. Agradecerle al licenciado Roberto Pérez Cota, el CEO de nuestra firma, se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Sé que a veces la agenda es complicada y apretada, pero agradecerle compartirnos estos temas tan valiosos para nosotros, para nuestro público que nos sigue en el podcast, y pues espero que se vuelva a repetir en alguna otra ocasión, poder platicar de estos temas tan importantes. Sí, con gusto. Espero sus comentarios y van a obtener una respuesta personalizada. Excelente. Claro que sí. Y agradecerle también a usted que nos siguió en esta segunda edición del podcast de Stratans Pérez Cota.
También recordarles que es importante su participación. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, inquietudes que tengan ahí. A veces, si lo quieren hacer de una forma anónima, alguna cuestión, no hay problema. Lo hemos atendido también así. Y recordarles que su participación es muy, muy importante para nosotros. Y también agradecerle su tiempo que está con nosotros y espere una edición más de su podcast de Stratans Pérez Cota. Y recuerden también que en Stratans la calidad se firma.